Cuando Caín y Abel estaba en, en el sacrificio, estaban ofreciendo sus ofrendas respectivas. Pero hay algo muy interesante. Isaías 1:15 habla sobre la iniquidad que tiene cada uno de nosotros por ser pecadores. Pero a la misma vez también habla que cuando se hacen estos sacrificios, es porque ellos estaban haciendo que simbolizaba que Jesús iba a morir, que en este caso para ellos un Mesías vendría. Pero también si vemos en Isaías 56, 6 y 7, que el mismo Señor los llevará a su santo monte. Y dice que serán aceptados sobre su altar, porque su casa será casa de oración para todos los pueblos. Y también Salmos 51, 17 habla también sobre un sacrificio simbólico que uno se tiene que humillarse ante sí, ante Dios, abrir su corazón. La mejor ofrenda es abrir su corazón a través del arrepentimiento. Pero miren, volvamos al tema de Caín y Abel. El sacrificio era válido, pero el tema no era el sacrificio, sino es como dice Salmo 51, 17, que cuando tú lo haces de corazón, todo será bendecido por el mismo Dios. Pero mientras que tú tienes arrogancia, hipocresía en tu corazón, Dios no va a bendecirlo. Miren, el mismo Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó lo de Caín. Dice que la Biblia no especifica la razón explícita de la diferencia, pero algunos interpretan la diferencia en la fe y la calidad del sacrificio. Abel sacrificó lo mejor que tenía, mientras que Caín no lo hizo de la misma manera o la misma dedicación. Pero si hablamos más profundo, Historia de la Redención habla que él murmuraba, Caín, de Dios. Él hacía algo de mala gana. Y también patriarcas y profetas, y también lo confirma mayordomía cristiana, consejo sobre mayordomía cristiana, que
que cuando Caín podía hacer un trueque con Abel, pero él no lo hizo. Y, cuando Dios dice manda esto, es porque él lo quiere así. Pero ahora, vuelvo, lo repito, el tema no es la ofrenda. El problema es lo que hay en el corazón. Pero bien, cuando Caín se menciona en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la hermana White habla algo muy interesante. Que cuando tú das tu ofrenda hipócritamente es mejor que no la des. Porque Dios ve tu corazón. Y miren, sucede también mucho en la iglesia. Que cuando yo doy mi ofrenda, pero yo estoy peleado con mi hermano. Yo doy mi ofrenda, yo maldigo a mi hermano. Cuando yo doy mi ofrenda, yo hablo mal hasta de mi prójimo. Yo doy mi ofrenda, yo quiero ponerle la peña al prójimo. No, eso Dios lo ve. Y por eso es que los castigos divinos siempre caen sobre la persona. Si usted tiene una rencilla o una diferencia con su hermano y no lo quiere arreglar, usted no dé esa ofrenda, ni tampoco del diezmo. Porque Dios ve su corazón. Cuando, para los tiempos de los israelitas, cuando cayó la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios había anunciado que era la muerte de los primogénitos. A la misma vez también Dios había dado instrucción a Moisés para poder que ellos pintaran los dinteles con sangre, para que el ángel de la muerte no pasara. Pero bien, también el versículo 8 del capítulo 12 de Éxodo, que ellos comieran la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de Jesús? Tiene que ver mucho. Porque miren, se estaba hablando de la muerte de los primogénitos. Pero también si vemos que se sacrificara un cordero por familia para que el ángel no lo sorprenda, no hubiera el primero de sus primogénitos. Pero bien, cuando todos sabemos que cuando la historia fue trágica, aquellas personas que no obedecieron, incluyendo con los egipcios, murió el primogénito de la casa, los que no habían pintado sus dinteles. Pero bien,
Eh, y no solamente murió el primogénito de cada casa y el primogénito del hijo del faraón, murió el primogénito de cada ganado, o los primeros que habían nacido. Pero ahora, la muerte de Jesús tiene que ver mucho, porque cuando el Señor dio su sacrificio para que pudiera sacrificar y por los pecados de cada uno, y es donde se puede decir que había cumplido la misión. Pero también en 1 Corintios 15 habla sobre los dos Adán. En este caso, Adán, el que había pecado, y Adán que había sido muerto, y a la misma vez también resucitado y para redimir. Pero bien, Jesús se fue crucificado junto con la Pascua. Como todos sabemos que cuando los judíos celebraban la Pascua, era para que vieran lo que el Señor había hecho referencia durante el tiempo de Moisés. Su enseñanza hizo que al mismo tiempo había sido expuesto para que todo el mundo lo viera, porque Él es el Cordero sin mancha, para la gloria y honra. Aquí también hay algo muy interesante al ver que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Por otro lado, conmemora la muerte y resurrección de Cristo. Son paralelas. Pero también había que entender algo. Era como el pueblo de Israel estaba sumergido en la esclavitud, era necesario que se hubiera sacrificio. Y como en otro lado estábamos esclavizados por el pecado, Dios nos liberó. ¿Por qué? Porque el pecado ha esclavizado y Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Quiere decir que es paralelo. Pero ahora, en el tiempo de los israelitas, había implementado otro sistema. Mucho después que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pero ahora, cuando en los sacrificios se habla mucho porque se hablaba y se utilizaba como símbolo de vida y la expiación del pecado. Miren, como dice el apóstol Pablo, la paz del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida. Pero bien, no quiero entrar
en estos detalles, pero sí quiero algo mencionar en Levítico 17:11, que la sangre se considera como la representación de la vida, ya que la vida de la carne está en la sangre. Ahora bien, si ustedes, hablando un poquito del tema de salud, si usted bota sangre, usted se puede desmayar, ¿cierto? Pero bien, cuando ahí el Señor derramó su sangre, es para poder salvarnos. Miren, usted puede vivir sin un órgano, o si un pedazo de un órgano, ya sea sin un pedazo de hígado, sin un riñón, pero sin los dos no puede vivir. Pero usted no puede vivir sin la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida, y eso era lo que el Señor buscaba, que hubiera derramamiento de sangre. La expiación del pecado, Levítico 26:27. La sangre, especialmente un sacrificio de culpa, y la expiación servía para cubrir el pecado y obtener el perdón de Dios. Pero ahora, en Hebreos 9:12, habla sobre el sacrificio perfecto en la cruz. Y si nos vamos para el Nuevo Testamento, sacrificio de Jesús, nueva alianza y purificación y salvación. Pero ahora, ¿por qué no se hace? Miren, el sacrificio de Jesús representa la purificación del pecado y la reconciliación con Dios y el camino a la salvación. Eran un reflejo en el Antiguo Testamento del sacrificio definitivo de Jesús. Por eso era que era un solo sacrificio y era para siempre. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver los sacrificios del toro y el macho cabrío? Ok, hay que, hay que tener algo claro. Que cuando estos sacrificios no eran tan comunes, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay algo que dice que los todos eran utilizados en diversos sacrificios como el holocausto, el sacrificio de comunión y el sacrificio de pecado. Y aquí dice que el sacrificio de toros junto con otros animales simbolizaba la necesidad de un sacrificio de la redención del pecado. Recordatorio de la falta de perfección. Dice que no podía purificar el pecado. Lo que hacía estos sacrificios fue un recordatorio constante para la perfección humana y la necesidad de una solución más definitiva. Paralelo con Jesucristo. Es porque el que quita el pecado del mundo, el sacrificio definitivo y uno suficiente para la salvación. Por eso era que dice que Jesús fue un solo sacrificio y ese fue para siempre. Bien, Éxodo 12 también habla de eso. 16, cuando
También en Primera Reyes 8. Y hay que descubrir algo. En Levítico 16, el ritual del día de expiación, donde se sacrificaba un toro para la limpieza del pueblo de Israel en general. Es decir, si un pueblo estaba en pecado, solamente ese toro era sacrificado. Solamente para pedir para el perdón del pecado en total. Pero ahora, cuando Salomón en Primera de Reyes 8 sacrificó 22,000 toros para la dedicación del templo. Como todos sabemos que el toro era el definitivo. Pero hay algo también muy interesante. El sacrificio de macho cabrío era era otra cosa. La ofrenda por el pecado, ok. Cuando se daba la ofrenda por el pecado, el sacerdote ponía la mano sobre su cabeza y se degollaba ante el Señor. Pero había dos machos cabríos. Se sorteaba el que iba para el sacrificio y el otro era el significado de Azazel. Como todos sabemos, Azazel representa a Satanás. Pero bien, el simbolismo. El macho cabrío simboliza la expiación de los pecados y el perdón y la remoción de culpa. Cuando vemos, ya me estoy adelantando, cuando cuando estamos en el cielo, las personas que estamos en el cielo, nosotros somos pecadores, sí, pero nosotros debemos morir por el pecado. Pero nuestros pecados serán transferidos a Satanás, quien ese fue el originador de la culpa. Por eso es que el tema del santuario es muy extenso y hay que explicarlo bien. Pero ahora, es ahí donde entendemos que el sacrificio es muy importante. Miren, algo que Jesús nos enseñó son los 10 mandamientos. Y en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, él acostumbraba ir al templo los sábados, como dice Lucas 4:16. Pero miren, el tema no es sobre si él iba los sábados. Ojo, sin quitar el día sábado, porque la base de que Jesús iba en los templos los sábados. Como todos sabemos, el sábado es el día de reposo y Jesús dio muestra que él vino para cumplir la ley, no para abolir. Pero el propósito de Jesús
es que Jesús hacía milagros, Jesús eh, compartía con la gente para poder darla, para hacer cumplir la, la palabra. Ahora, ¿por qué Jesús presentaba los sábados en el templo? Ahora, nosotros sabemos que, que para participar en el culto de la sinagoga y las celebraciones religiosas. Pero miren, aquí hay algo muy interesante. Jesús se enfrentaba a los fariseos siempre y otras figuras religiosas que tenían una interpretación legalista de la observancia de la ley y el sábado. Por eso es que yo dije, no nos vamos a enfocarnos en el sábado, pero sin menospreciar el sábado. Pero miren, sabemos que Jesús es el Señor del sábado, pero Jesús mostró que era en realidad el sábado. Pero miren, era permitirse que la persona se centrase en Dios y santificar el día. Pero Jesús, al participar en la sinagoga, cumplía con la práctica religiosa. O sea, él lo estaba cumpliendo. Pero Achimo también aprovechaba para compartir su mensaje. Quiere decir que el sábado está hecho para el hombre, no el sábado para Dios. Pero miren, a veces nosotros entramos en un legalismo diciendo que el sábado esto, que el sábado no se puede hacer, no. El sábado no es carga, el sábado es deleite. Pero miren, cuando Jesús se acercaba siempre a nosotros, pero también hay algo muy interesante, echando más para atrás. Jesús también fue dedicado en el templo, pero también, ¿cuántos milagros ha hecho Jesús en sábado? Muchos milagros. Quiere decir que dentro de estas, muchas personas fueron sanadas el sábado, incluyendo la mujer que estaba jorobada. Y el sábado no debe ser una carga. Por eso que yo digo, no se trata del sábado, sino las obras que Jesús hizo los sábados, sin menospreciar el sábado. Porque el sábado es sagrado. Y Dios es el Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado. Cuando nosotros entendemos el santuario, el sacrificio, es lo que nosotros podemos entender sobre el sacrificio que ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Y fíjense, era necesario hacer este sacrificio para poder rescatar a la raza humana, para que no
no existieran más sacrificios de animales, sino se fuera uno solo y fuera para siempre. Pero ahora, ¿cómo podemos eh, entenderlo? Pero bien, cuando vemos a Jesús entrando, Juan dice que, que, que el mismo Jesús demostró el plan de salvación para la raza humana. Pero a su vez también la muerte y vida y la resurrección, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo fue el único medio para poder salvar a la humanidad. Pero también es grave, o sea, ¿qué tan grave es el pecado? Bien, pues sabemos que desde el cielo el pecado se trasladó a la tierra y eso fue una maldad que Dios, eh, que, que Dios no permitió, pero sí dio una solución. Pero bien, el Señor Jesús desea que vivamos juntos, que vivamos confiando en Él, que tengan feliz sábado y que su alma la bendiga. Cuando observamos lo que dice que tú creaste todas las cosas, las profecías en pocas ocasiones estaban cerca de Dios, suficiente. Como vemos el de Ezequiel con Isaías, hasta con el mismo Juan. Hasta incluso no solamente tuvo con ellos tres, sino también tuvo ser, Moisés tuvo también el rostro de Dios o la presencia de Dios. Pero miren, ¿qué podemos ver el servicio que hay en el santuario? Cuando vemos que en los 5 primeros versículos de Isaías habla de, del servicio que hubo con, eh, o sea, en el templo y en el santuario también. También Apocalipsis habla sobre el servicio en el capítulo 4, versículo 2 al 11, que, que estaban los ancianos. Pero también lo más interesante era que estaba la sala del trono y destacaba la santidad de Dios. En la versión de Isaías, la escena se llenó de humo, mientras que los serafines proclamaban la santidad de Dios. Pero en la versión de Juan, eh, proclamaban santo, santo, santo. Pero también con Moisés había relámpago en el monte Sinaí. Pero bien, ¿cómo podemos ser indignos y necesitamos a Cristo como redentor? ¿Saben que hoy hay una parte final sobre la película de Francisco el Padre Orte, que era sobre la película del Papa Francisco? Entonces, algo que sobre esa película no le había prestado atención, tampoco no, o sea, tengo amigos católicos, pero yo respeto también las religiones.
en la escena cuando de la película, cuando él decía, yo soy el mismo cardenal dijo, yo soy un pecador. O sea, sabiendo que el padre, que ellos adoran a imágenes y eso, él mismo reconoció, según la película, que, que él es pecador. Ok, ¿cómo nosotros reconocemos que nosotros somos pecadores? Ok, simplemente el problema no es decir el pecado, sino es reconocer el pecado. Y nadie es, eh, por decirlo así, para decir que tú has pecado. El único que te puede decir que has pecado es el Espíritu Santo. Pero ya ha lanzado muchas acusaciones con Dios porque él es arbitrario, egoísta y severo. Pero cuando vemos que la cruz fue la mayor ejemplo de amor que nos ha brindado para que nos diera vida y vida eterna. Como dice Juan 10:10, el ladrón ha venido para matar, robar y destruir. Yo he venido a dar vida para que la tengan en abundancia. Pero hermanos, también hay que ver algo. El Señor siempre va a ser misericordioso. A pesar que pequemos, siempre es misericordioso, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para no volver a pecar, cometer el mismo pecado. Tenemos nuestra lucha, sí, pero con el Espíritu Santo todo es posible.